Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la irrigación de la cara por parte de la arteria facial y el drenaje venoso de la misma por parte de la vena facial. Ya en el video de carótida externa medio hablamos un poco acerca de la arteria facial, pero este video nada más es dedicado a su recorrido, a sus relaciones más importantes, así como las ramas de cada una de sus porciones. Les recuerdo que en la descripción de este video les dejo el link para que puedan descargar las diapositivas que uso para este o para cualquier video del canal. Sin más que agregar, vamos a comenzar entonces hablando primero de la arteria para terminar el video hablando de la famosa vena facial. Entonces lo primero que tienen que saber es que la arteria facial es una rama de la arteria carótida externa y esta deriva a su vez de la arteria carótida primitiva. Se dice que la arteria facial sale de la cara anterior de la carótida externa. Recuerden que como esta es una visión lateral, yo estoy viendo aquí el cuello y el cráneo desde lateral, entonces esto que está acá es anterior y lo que está acá es posterior. Entonces vean ustedes cómo ya sale de la cara anterior de la carótida externa por encima del nivel de la emergencia de la arteria lingual. Esto es lo común. ¿Qué es lo que va a pasar? Algunas veces sale la lingual con la facial junta con un tronco llamado tronco linguofacial y después ese tronco se bifurca en arteria facial y lingual, pero lo normal es que lo haga así. Entonces el punto de referencia para yo ubicar el origen, el inicio de esa arteria facial es por encima del asta mayor del hueso hioides. También los libros describen que al mismo nivel que sale la arteria facial de la carótida externa, a ese nivel también sale esta arteria que es la arteria occipital. La diferencia es que la arteria occipital sale de la cara posterior de la carótida externa. Entonces, lo siguiente que usted tiene que saber es que esta arteria hace un recorrido primero por el cuello y luego un recorrido propiamente por la cara, que de allí es que deriva su nombre. Entonces, esta arteria facial va a terminar a nivel del ángulo interno del ojo, terminaría en el ángulo interno del ojo anastomosándose con ramas de la arteria oftálmica. Ese es el lugar final donde termina la arteria facial. Entonces, bien, esta arteria facial nace más o menos a nivel, lo que llamamos el triángulo carotidio. Allí fíjense ustedes que se dirige hacia adelante como les dije y es donde sale la primera porción de la arteria facial, que es justamente la porción cervical, que va desde que ella nace a nivel de ese triángulo carotidio hasta que pasa por el borde inferior del maxilar inferior de la mandíbula. Cuando ella cruza ese borde inferior del maxilar inferior, allí sigue su siguiente recorrido, que es completamente en la cara, que sería la porción facial de la arteria facial. Entonces, la arteria facial tendría una porción cervical y una porción facial. Vamos a comenzar primero hablando de esta porción cervical, de su recorrido y de sus ramas, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante entonces que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente quedas suscrito a los más de 220 videos que hay en el canal. Si hay alguno que tú no consigas en el canal, bueno, me lo escribes en los comentarios, que yo siempre los leo y los tomo en cuenta a la hora de realizar los próximos videos. Entonces, esta porción cervical, que es la más corta de las dos, dicho sea de paso, como les dije, se encuentra a nivel del triángulo carotidio del cuello. Esto es dentro del triángulo anterior del cuello. En su emergencia, ella está cubierta siempre por el músculo cutáneo del cuello, también llamado músculo platisma. Igualmente es cruzada lateralmente por el músculo estiloioideo, que es este, y por el vientre posterior del digástrico, que es este. También hay una estrecha relación muy importante que tiene esta arteria facial con el duodécimo par craneal, que es el hipogloso. Vean que el hipogloso cruza a ese origen, a ese inicio de esa arteria facial. Ahora, también existe una relación importante entre las ramas que vamos a ver ahorita
de esta porción cervical de la arteria facial y este nervio que sería el noveno paracraneal o nervio glosofaríngeo. Muy bien, en esta imagen, bueno, es la misma de ahorita, un poquito más acercada para que entiendan un poco mejor. Vean ustedes entonces que es su recorrido o durante su recorrido ella se relaciona íntimamente con esta glándula que es la glándula submaxilar. A este nivel existiría el músculo pterigoideo medial que estaría pegada a la rama ascendente del maxilar inferior, pero como cortamos toda la rama ascendente del maxilar inferior, también cortamos al pterigoideo medial y no podemos ver cómo el pterigoideo medial pasaría a ser relación lateral, o sea, también taparía a esta arteria facial. Muy bien, vean que está adosada a este músculo que es el músculo constrictor medio de la faringe, así como también estaría adosada a este músculo o en estrecha relación, por no decir adosada, que es el músculo hiogloso, músculo suprayoideo que va del hueso ioides hasta la lengua. Muy bien, cuando esta porción cervical de la arteria facial rodea el maxilar inferior, termina la porción cervical y comenzaría entonces la porción facial en ese momento. ¿Qué ramas va a dar finalmente esta porción cervical? Bueno, ya va a dar 4 ramas a nivel del cuello. Primero tendríamos a la arteria palatina ascendente. Esta arteria palatina ascendente antes era llamada arteria pterigoidea porque ayuda a irrigar a los músculos pterigoideos y bueno, también ayuda a irrigar el paladar. Ahorita la vamos a ver de la parte más interna, específicamente el velo del paladar. Luego tendríamos la rama tonsilar, que bueno, esta rama tonsilar vean que pasa por fuera del músculo estilogloso, cosa distinta hacia la palatina ascendente que pasaba por dentro, o sea, medial al músculo estilogloso. Algo que olvidé comentarles de la arteria palatina ascendente es que ella se adosa al músculo constrictor superior de la faringe e inclusive se mete dentro de la faringe pasando por encima del borde superior de dicho músculo. Ahora, esta rama tonsilar, el mismo nombre lo dice, cada vez que usted vea en anatomía la palabra tonsilar, significa que va a alguna amígdala. Entonces, esta rama perfora el constrictor superior de la faringe para llegar e irrigar a las amígdalas palatinas. Muy bien. Luego tenemos ramas glandulares, que son ramas que irrigan directamente a la glándula submaxilar cuando esta arteria facial pasa por las inmediaciones de la misma. Y vean la última ramita que da antes de convertirse en su porción facial, que es una arteria que va buscando el mentón, que sería entonces la propia arteria submentoniana. Fíjense esta visión desde adentro de la laringe, este es el velo del paladar, todo esto es la pared lateral de la faringe y este músculo que vemos aquí es el constrictor superior. Fíjense ustedes cómo aquí vemos a la palatina ascendente que pasó por encima del constrictor superior y aquí vemos cómo la rama tonsilar perforó al constrictor para encontrarse aquí a la amígdala palatina. La porción facial, por su parte, tiene una estrecha relación con esta vena durante todo su recorrido, que es la vena facial. Siempre la arteria facial, o a este nivel, digamos, a nivel del maxilar inferior, está por delante de la vena. Aquí la arteria facial está por delante y la vena facial de hecho es la manera en que a veces nos toca reconocerla en el cadáver. Vean que igualmente la vena facial tapa porque está lateral a la porción cervical de la arteria facial. De todas maneras ahorita vamos a dilucidar la anatomía de esta vena facial. Muy bien, la porción facial de la arteria facial es una porción que es tortuosa. Vean que no es totalmente recta, sino que es muy sinuosa, tiene muchas curvaturas. Eso nos referimos en anatomía cuando hablamos de tortuoso. Algo importante es que ella también va a dar 4 ramas a nivel de la cara. En orden de ascendencia, la primera rama que vamos a encontrar es la arteria labial inferior. Esta arteria antes la llamaban coronaria inferior, leía en el Latarias viejo que tengo del 78, imagínense ustedes. La llamaban, no sabía que esta arteria era llamada arteria coronaria inferior. Y esta se anastomosa con la homónima del lado opuesto, que esto es con la arteria labial inferior del otro lado, y se encarga de irrigar entonces esa porción inferior del labio, digamos, o del labio inferior, y la piel y los músculos adyacentes a esa región submaxilar. Muy bien.
Luego tendríamos a la arteria labial superior. Esta arteria labial superior, llamada entonces coronaria superior antiguamente, se anastomosa igualmente con la homónima del lado opuesto, pero ella da unas ramitas que ahorita se las voy a explicar. Seguimos ascendiendo y aprovechamos esta imagen para enseñarles a la rama nasal externa. Esta rama nasal externa se encarga de irrigar o ayudar a irrigar el dorso de la nariz. También la llaman nasal lateral. Recuerden que en anatomía lo externo también lo llamamos frecuentemente lateral. Por último, es llamada arteria angular. Fíjense ustedes cómo esta arteria angular termina anastomosándose con ramas de la arteria oftálmica. Se habla de que es con la rama nasal y con ramas palpebrales de esta arteria oftálmica. Muy bien, esta imagen me gusta mucho más. Vean ustedes aquí cómo pasa superficial, es lo que quise decir, a la mejilla. Es tapada por músculos cigomáticos y va ascendiendo lateral a la nariz. Esto es más o menos a nivel del surco nasogeniano hasta llegar al ángulo interno del ojo. Aquí vemos cómo da la labial inferior, aquí vemos la labial superior y fíjense ustedes que esta labial superior a este nivel da una rama septal que va buscando el tabique nasal, que la hablamos en el video de nariz, y una rama alar que ayuda a irrigar el ala de la nariz. Aquí aprovechamos esta imagen y mostramos la nasal externa o nasal lateral, cómo ayuda a irrigar el dorso y también el ala de la nariz. Y por último vean a la arteria angular a este nivel anastomosándose con ramas palpebrales y nasales de la arteria oftálmica. Muy bien, ya conocen entonces la arteria facial. Vean la cantidad de anastomosis que existen entre ellas y las ramas del lado opuesto. Vamos a hablar ahora de la vena facial, que sería su contraparte. Esta vena facial, bueno, como corre un recorrido inverso, nace a nivel del ángulo interno del ojo por la unión de dos venas. Una es la vena supratroclear, que sería la vena frontal interna, y otra es la vena supraorbitaria. Ambas venas, supraorbitaria y supratroclear, se unen y forman a la vena angular, que esta vena angular así es como se le conoce al inicio de la vena facial, vena angular. Esta vena angular, por supuesto, o esta vena facial como tal, va a tener varias afluentes. Afluentes son aquellas venas que drenan en las venas mayores. ¿Cuáles van a ser las afluentes de esta vena facial? Fíjense, a nivel de la vena angular recibe a la vena oftálmica superior. Ahí se ve la vena oftálmica superior. Recibe a la vena infraorbitaria, que aquí vemos cómo pasa por el agujero infraorbitario y aprovecha y drena en la vena facial. Luego recibe a la vena facial profunda y aquí establece entonces una comunicación muy importante con el plexo pterigoideo. ¿Okay? Por eso es que siempre hago mucho énfasis en que cualquier infección en esa zona drenada por la vena facial es muy peligrosa, porque a través del plexo pterigoideo puede llegar a el sistema nervioso central. Luego vemos como también drena venas nasales laterales, que son venas que ayudan a drenar la nariz. Vemos a la vena labial superior drenando en la facial, vemos a la vena labial inferior y vemos inclusive a la vena submentoniana. Vean que cada vez se va haciendo más gruesa. El recorrido es totalmente inverso al recorrido de la arteria facial. Una vez que llega a la parte cervical, o sea que llega al cuello, fíjense ustedes que recibe ramas de la glándula submaxilar, lo mismo que hacía prácticamente la arteria. Y esta vena muy importante, que es una comunicación también que viene del plexo pterigoideo, llamada vena palatina externa. A través de esta vena también hay comunicación de la vena facial con el plexo pterigoideo. Finalmente, lo que hace la vena facial es que se une o recibe a la vena lingual y conforma entonces al tronco linguofacial. Y a través de este tronco linguofacial termina llegando a la vena yugular interna. ¿Qué es lo que pasa? Esta vena que está aquí es la vena tiroidea superior. A veces a este tronco tirolinguofacial se le agrega la vena tiroidea superior y en ese caso recibiría el nombre de tronco tirolinguofacial, porque son tres venas que estarían drenando en ese tronco. Muy bien, entonces este fue todo el video cortico de la arteria facial, de la vena facial. Espero haya sido de su agrado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.